Bienvenidos todos y todas de nuevo a una nueva clase virtual. Hoy explicaremos dos cosas principalmente. Primero, por un lado, el contexto tanto económico como social en el cual nace la Segunda República Española, que influirá bastante sobre todo el contexto económico para su posterior desarrollo y su posterior caída. Y por otro lado, os explicaré la instauración y la formación de un primer gobierno provisional que serviría para convocar elecciones para luego proclamar o promulgar, mejor dicho, la Constitución Republicana del año 1931. Si nos adentramos en el contexto económico, bueno, pues era un contexto económico muy desfavorable para la instauración de la Segunda República. Ya lo estuvimos viendo que durante el final de la dictadura de Primo de Rivera y durante la dictadura blanda de Berenguer ya esto influyó bastante. ¿Por qué se habla de un pésimo o de un mal contexto económico? Por el crack del 29. El crack del 29 fue básicamente que la especulación de acciones en bolsa, en la bolsa de Nueva York, fue cayendo por su propio peso, ya que había mucha gente que compraba muchísimas acciones, pero que detrás no había dinero real, y cuando todo este sistema cayó, las acciones o se vendían muy baratas o no se llegaban a vender, por tanto colapsó el sistema de la bolsa y eso hizo que la actividad económica se redujera en Estados Unidos, se redujeran las exportaciones y se redujeran las importaciones. Y estamos hablando de una economía globalizada, no en el punto en el que nos encontramos de la economía actual, pero ya se atisbaban la globalización que iba a sufrir la economía en los años venideros. Por tanto, ese crack, ese descenso en la economía, en la productividad económica de Estados Unidos, se trasladó a España. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Principalmente el incremento del paro, ya que a fin de cuentas la actividad económica se redujo, no se consumía tanto, por tanto eran necesarios menos trabajadores para un trabajo en concreto, con lo cual obviamente descendió el nivel de vida. Y hay que tener en cuenta que nos encontramos en una España en la cual no hay prestaciones, no hay un escudo social ante el paro, por tanto quedaban expuestos pues a la inclemencia de este tiempo. Es decir, los obreros que se quedaban en el paro no tenían otro medio de subsistir y de hecho pedían comida a asociaciones benéficas, a la iglesia, ¿de acuerdo? Porque no tenían, descendió tanto su nivel de vida y su poder adquisitivo que no podían ni comprar los bienes más primarios. Se debió también, o otra consecuencia fue la reducción de las exportaciones y las importaciones, la enorme desigualdad. Cada vez que hay una crisis hay dos maneras de salir de la crisis. La que tienen por un lado la clase poderosa, digamos, la clase propietaria, que siempre sale beneficiada de la crisis económica, mientras que los trabajadores son siempre los grandes perjudicados, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que hacen las crisis? Siempre aumentan las desigualdades sociales, lo cual toda esta crisis económica provoca que haya fuertes problemas sociales entre las distintas clases, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que tenemos una clase minoritaria, pero muy rica, que son los propietarios de los medios de producción, los grandes banqueros, los grandes especuladores, y por otro lado la mayoría de la población, que son los trabajadores muy empobrecidos y cada vez más que han visto reducidos sus niveles de renta y por tanto que han visto descender sus niveles de vida. Y esto hace que haya una enorme conflictividad social. El ambiente estaba muy enrarecido durante estos años debido a que, si bien durante los años 20 la economía mundial creció de sobremanera, al final de esta década y a comienzos de la siguiente, de la década de 1930, la economía va a sufrir una enorme recesión, ¿de acuerdo? De hecho, ha habido 3 grandes crisis en el mundo capitalista y la primera gran crisis del mundo capitalista fue esta, la del año 1929 en la bolsa de Nueva York. Socialmente, ¿cómo era España? Pues España tendríamos lo que se le llaman las dos Españas. Constantemente hemos escuchado la expresión las dos Españas y en este momento se daba, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado una España conservadora, ¿de acuerdo? Con una ideología muy tradicional, muy conservadora, como valga la redundancia, ¿de acuerdo? Que obviamente estaban a favor de la distribución de las personas en diferentes clases y en clases además muy diferenciadas. Por norma general eran muy católicos, ¿de acuerdo? Se identificaban con la religión católica y eran favorables a la monarquía. Es lo que hoy en día podemos conocer como la derecha, ¿de acuerdo? Una mentalidad de derecha. ¿De dónde venían? Pues principalmente venían de las zonas más pobres del país y de zonas rurales, donde tenían una mayor influencia. ¿Dónde? Castilla la Vieja, León y comunidades autónomas como Galicia, regiones como Navarra
y Aragón, y sobre todo en zonas rurales. Es decir, en las grandes ciudades no va a predominar la derecha o la España conservadora, ¿de acuerdo? ¿Quiénes van a ser socialmente los que van a integrar esta España? ¿De acuerdo? Pues principalmente la alta burguesía, ¿de acuerdo? Los altos cargos del ejército, el alto clero, es decir, los obispos y arzobispos, los terratenientes, es decir, los grandes tenedores de tierra, ¿de acuerdo? Aquellos grandes propietarios de tierra van a formar parte de esta España conservadora que quiere seguir anclada en el pasado y que aboga además por la monarquía. Y la élite económica, es decir, los ricos, los poderosos del país van a estar dentro de esta España conservadora. ¿Quiénes no van a estar en esta España conservadora? Pues la otra España, la España progresista, la hemos denominado así, que obviamente pues en su ideología progresista pues alcanza el liberalismo económico, no en todos sus aspectos, o sea, no toda la España progresista era liberal, pero digamos que en su mayoría era una España liberal, ¿de acuerdo? Un liberalismo económico, abogaban por el liberalismo económico. Algo que sí abogaban todos era por una España más igualitaria, donde los derechos sociales, las libertades aumentasen para la clase trabajadora y que cada vez se igualase más las diferentes clases sociales, que no hubiese tantísima polarización en cuanto a clases sociales, ¿de acuerdo? Y algo que lo unía a todos, esto sí, era que eran republicanos, es decir, contrario a que el jefe del Estado fuese un rey, fuese un monarca elegido, o sea, bueno, o asignado por herencia, ¿de acuerdo? De manera hereditaria, sino que abogaban porque el jefe del Estado fuese también elegido. Esta España progresista, ¿dónde se va a localizar? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Y ya si nos centramos en algunas zonas, pues veremos como en Cataluña y en Andalucía también la España progresista es mayoritaria. ¿Quiénes van a integrar? Bueno, va a haber parte de las élites que se van a incluir dentro de la España progresista, pero sobre todo la baja burguesía o, digamos, pequeños propietarios urbanos, ¿de acuerdo? Intelectuales, la gran mayoría de los intelectuales españoles van a estar en contra del sistema que venía anteriormente, como la dictadura de Primo de Rivera, toda la monarquía, todo lo que conllevaba la monarquía, y van a abogar por una república porque ven que es lo más justo para un país como España, para que un país como España pudiese avanzar y dejarse atrás el atraso que venía arrastrando desde el siglo anterior. Y los trabajadores urbanos. Sí es verdad que en la zona de Andalucía, ¿de acuerdo? También los trabajadores rurales van a ponerse del lado de esta España progresista. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque estaban en contra de esos grandes terratenientes, de los caciques que veían que eran una España conservadora y ellos querían eliminar esta enorme diferencias que había entre trabajadores y propietarios de la tierra. Aquí tenemos unos gráficos que esto lo vais a tener que comentar, es la actividad de este día, ¿de acuerdo? Por tanto, tenéis que ver el vídeo anterior y para entender estos gráficos. Los gráficos los tenéis que analizar de manera rápida y sobre todo hablar de por qué se dan esto. Fijaos, vamos a empezar de derecha a izquierda, los ingresos, gastos y saldo presupuestario de 1930 a 1935. Como podemos ver, los ingresos aumentaron, ahora veremos por qué, pero básicamente por el aumento de los impuestos, ¿de acuerdo? No a los trabajadores, sino a las clases pudientes y a la iglesia. Los gastos del Estado también aumentaron conforme se desarrolla la República, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos ver? Como tanto ingresos como gastos al principio de la República, justo después del crash del 29, son mucho menores que, por ejemplo, en 1935, donde ya hay más ingresos y mayores gastos del Estado. Ahora mismo no nos vamos a centrar en el saldo presupuestario, ¿de acuerdo? Que es la diferencia entre ingresos y gastos. Lo importante es que veamos esto, ¿de acuerdo? Como los ingresos y los gastos son mucho más bajos en 1930 que conforme se va desarrollando la Segunda República. Por otro lado, las reservas o los millones de pesetas en oro que tenía el Estado español. Fijaros cómo justo después el crash del 29 ocurre a finales del 29, como después ya de 1930 descienden de 4.900, es decir, de prácticamente 5.000 millones de pesetas en oro que tenía España a poco más de la mitad. O sea, perdón, a poco menos de la mitad de ese saldo que tenía con anterioridad, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe? A la falta de liquidez que tenía el Estado español. Se reducen las importaciones, se reducen las exportaciones, se contrae la economía, por tanto el Estado tiene que tirar de sus reservas de oro para sufragar los gastos comunes de un Estado. Y aquí, que este es el cuadro quizá el más complicado de estudiar, fijaros, tenemos la renta nacional de los españoles en morado, que fijaros cómo desciende ligeramente en 1929, 30 y 31 y posteriormente ya conforme se van introduciendo
las reformas del bienio reformista, la reforma económica durante el bienio reformista de la República, comienza a crecer los salarios de los trabajadores. La producción de la industria, esto sí es verdad, que fijaos que como desde el 29 comienza a bajar hasta que ya por aquí se va estabilizando y en los últimos años de la República va ligeramente subiendo, pero fijaros este enorme descenso tras el crash del 29. En rojo tenemos las exportaciones, ¿de acuerdo? Que fijaos, aquí alcanzan su máximo a principios de 1930, pero fijaos cómo descienden como consecuencia de ese crash del 29. La producción industrial desciende también aquí a partir de 1930 aquí como punto de inflexión. Luego ya más o menos se mantiene estable, incluso va subiendo. La inversión, fijaos cómo baja desde 1929 hasta que ya a partir de 1932-1933 se va manteniendo estable con una ligera subida al final. Y el índice de contratación bursátil se refiere a la compra de acciones de las diferentes empresas. Y vemos cómo el sistema de acciones colapsa en el año 1929, realmente a finales de 1929, y no se comienza a recuperar hasta el año 1932, cuando ya comienza un leve y luego posteriormente un gran aumento, un gran repunte. ¿Qué es lo que tenemos que comentar aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ya lo acabo de hacer yo. Y cuáles fueron las causas y las consecuencias de esto. ¿De acuerdo? Por tanto, es el trabajo que tendréis que hacer esta semana. Comentar. Ante cualquier duda la resolveremos a través de la videollamada, de la videoconferencia. El segundo punto que vamos a ver hoy, la instauración o la formación de un gobierno provisional. ¿De acuerdo? Una vez que se declara la República, el 14 de abril de 1931, había que llevar a cabo un gobierno, ¿de acuerdo?, para, digamos, articular la respuesta económica y las diferentes acciones políticas que se iban a llevar a cabo en los próximos meses. Porque lo importante realmente era llevar a cabo, promulgar una constitución republicana que sirviera como sustento a la acción política que vendría posteriormente. ¿Por qué tenemos este gobierno provisional que ahora explicaré su distribución? Porque si bien recordáis, durante el Pacto de San Sebastián se forma un comité revolucionario cuyo objetivo es instaurar la República. Pues en el momento que se instaura la República, ese comité revolucionario que ya dijimos servía de gobierno fuera de la monarquía, va a ser el que asuma el mandato de la República, el que asuma el gobierno de la Segunda República. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí en esta tabla, este gobierno está formado por diferentes espectros ideológicos. Es decir, tenemos tanto personas de derechas como personas de izquierda. Por ejemplo, el presidente, en azul lo he puesto aquí, en azul lo que consideraríamos derecha y en izquierda y la izquierda con el color rojo. Por ejemplo, el presidente de la República y el ministro de Estado o el jefe del Estado, por así decirlo, eran de derecha. Niceto Alcalá Zamora, que pertenecía a la derecha liberal republicana, o Alejandro Lerroux, que pertenecía al Partido Radical. De hecho, tenemos aquí a Martínez Barrio, que también era de derecha. Y, por ejemplo, en la cartera de Economía la llevó hasta octubre de 1931 un miembro de la Lliga Catalanista, ¿de acuerdo?, que era un partido de derecha. Aunque fuese catalán, un partido nacionalista catalán, era de derecha. Sí es verdad que en su mayoría, no por mucho, pero había 6 miembros, digamos, de izquierda. Teníamos, por ejemplo, en Justicias de los Ríos, o Indalecio Prieto en Hacienda, o Largo Caballero en el PSOE, que todos ellos eran del PSOE. De la Alianza Republicana teníamos a Manuel Azaña, que luego se convirtió en presidente de la República. Y del Partido Republicano Radical Socialista teníamos, por ejemplo, también a 2 miembros, ¿de acuerdo? ¿Por qué se instaura este gobierno provisional? Pues lo primordial, el objetivo primordial era, ya lo he dicho, promulgar una constitución republicana, que será la constitución de 1931. Para ello tenían que haber unas elecciones, tenía que haber unas cortes, un parlamento que votase y que elaborase, que votase esa constitución. Por tanto, el 28 de junio de 1931 se llevan a cabo unas elecciones democráticas en las cuales la población española elegirá a los miembros de las Cortes Constituyentes de 1931, que serán las que elaborarán y promulgarán posteriormente la Constitución de 1931. Resultados de esas elecciones. Aquí los tenéis. ¿Quiénes vencen? Vencen principalmente la izquierda, ¿de acuerdo? Que se forma una alianza entre republicanos de izquierda y socialistas, ¿de acuerdo? Y triunfan mayoritariamente. ¿Y por qué pierde la derecha? Pues la derecha pierde por diferentes motivos. Si bien la izquierda se une, la derecha no está unida de cara a estas elecciones, ¿de acuerdo?
Pues la derrota de la derecha se debe principalmente a que no tiene tanto poder en las grandes ciudades. Ya hemos dicho que la España conservadora se da principalmente en las zonas rurales, mientras que la izquierda es mayoritaria en las zonas urbanas. Y por otro lado están divididos, porque monárquicos de derecha acuden con su propio partido a las elecciones. Por otro lado tenemos los tradicionalistas o los más radicales. Por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, ¿de acuerdo?, que de derecha acude a las elecciones por su propia cuenta. La Lliga Catalanista, que también de derecha, acude por su cuenta. Por tanto, no triunfan en las provincias, ¿de acuerdo? Ya que la ley electoral que da los votos, da los diputados por provincia, hace que las agrupaciones de partidos, como fue esta alianza de republicanos y socialistas, alcance un mayor número de diputados que la derecha disgregada, ¿de acuerdo? Si es verdad que la lista individual más votada de todos fue la del Partido Socialista, la perteneciente a Julián Besteiro. Bueno, o Julián Besteiro, digamos que era su líder, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una distribución de los diputados, de los escaños en esas cortes constituyentes, ¿de acuerdo? Donde podemos ver que de todos los diputados, ¿de acuerdo? De los 470 diputados, la gran mayoría, digamos que en torno a un 60%, pertenecían a la izquierda. Por tanto, van a ser unas cortes con un sesgo o con un marcado carácter de izquierda, y por tanto la Constitución de 1931 tendrá también un sello izquierdista, digamos, en su gran mayoría de su artículos. Estas cortes constituyentes se enfrentó a diferentes problemas, ¿de acuerdo? Por un lado, había conflictos sociales, ya que había huelgas en grandes ciudades, ya que pensaban que la acción de la República en favor de los trabajadores tenía que ser inminente, ¿de acuerdo? Por tanto, por un lado están los conflictos de la clase obrera, ¿de acuerdo?, que originan a estas cortes, o que afectan a estas cortes. Por otro lado, los grandes terratenientes, los grandes empresarios, la alta burguesía, sentían animadversión por la República, por estas cortes, ya que obviamente sabían que iban a perder terreno en favor de los trabajadores. Por tanto, cuentan con la oposición ya de categoría del primer momento de los grandes propietarios, de la élite económica de España. Por otro lado, los altos cargos de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, se va a oponer también a estas cortes, a esta república, porque sabían que de las primeras cosas que iban a hacer era eliminar todos los privilegios que todavía seguía manteniendo la Iglesia católica. Y ello va a generar luego también cierto sentimiento anticlerical. Va a haber ciertos radicales favorables a la república que van a pensar que la disminución de privilegios de la Iglesia conllevaba anticlericalismo y conllevaba, por ejemplo, la quema de conventos y de edificios religiosos, algo que es totalmente censurable. Pero se van a llevar a cabo, se van a producir muy pocos, pero algunos incendios de edificios religiosos en ciudades como en provincias como Cádiz, Sevilla o Murcia, ¿de acuerdo? Algo que estaba totalmente injustificado. Y por otro lado van a tener un enorme problema que va a ser el problema catalán, que ahora hablaremos de ello con un poquito más de detenimiento. Macià, que era el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, vence en Barcelona, ¿de acuerdo? Y se ve con la legitimidad de proclamar la República Catalana el mismo 14 de abril de 1931. De hecho, esta imagen de la Plaza Sant Jaume de Barcelona es cuando Macià pronuncia su famoso discurso en el cual proclama la República Catalana. Y las Cortes van a tener que hacer frente a ello. Ahora, el próximo día veremos que la Constitución española de 1931, aunque deja vía libre a que las regiones tengan un gobierno autonómico, cierra totalmente la puerta a que España sea una federación de estados, que se puedan independizar las regiones de España, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una parte del discurso. El Estado catalán, con toda la cordialidad, procurará integrarse en la Federación de República Ibérica. Esto lo pronuncia Macià, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, de izquierda, a fin de cuentas. Y fijaos, aquí tenéis el texto traducido ya al español, ¿de acuerdo? Donde he destacado ciertas cosas. Por ejemplo, dice: interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana. Son elementos que ya estuvimos viendo de los nacionalismos, de acudir a un nacionalismo romántico, de acuerdo, con una justificación anterior. Pero a fin de cuentas, una justificación es lo que estoy
poniendo en negrita es algo común a todos los nacionalismos. También la derecha conservadora en España, que es nacionalista española, acude a sentimientos tan absurdos como lo hace el nacionalismo, absurdo desde mi punto de vista, e irracionales como lo hace el nacionalismo catalán. ¿De acuerdo? Aquí habla de un acuerdo, supuesto acuerdo con el presidente de la República Federal Española, Nicteto Alcalá Zamora, para que se haga jefe del gobierno de Cataluña y así justificar la República, algo que no era totalmente cierto, ya que la República Española, ya os digo que va a ser totalmente contraria a una federación de repúblicas, ¿de acuerdo? Yo pensaba en una república central, ¿de acuerdo? Con cierta libertad para las regiones, con gobierno autonómico, pero no dejaba de ser una nación española. Aquí ya acude, fijaos, al sentimentalismo. Dice, se conjuren contra nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sea, aunque fuera necesario sacrificar la propia vida. Aquel que perturbe el orden, es decir, que se oponga a la República Catalana, será considerado un provocador y un traidor a la patria catalana, obviamente. Dice, nos apoyamos sobre cosas inmortales, como son los derechos de los hombres y de los pueblos, y muriendo y todo si fuera necesario. Es decir, ya digo, acuden constantemente a los nacionalismos a entes totalmente irracionales, totalmente abstractos para justificar su discurso. Y esto es muy importante lo que pone aquí al final. Para Cataluña, los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos catalanes, sabed haceros dignos de Cataluña. Habla de los otros pueblos hermanos de España. Ya contemplaba más que una formación de república federal. ¿De acuerdo? Es decir, un estado federal en el cual esté formado por diferentes repúblicas. La República Vasca, la República Catalana, la República Gallega. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y esto va a ser un quebradero de cabeza para las Cortes Constituyentes de 1931, cómo involucrar a los catalanes, ¿de acuerdo? Esto es todo por hoy. Esto empezaremos a verlo el próximo día, la Constitución de 1931. La analizaremos tranquilamente, la explicaré con todos vosotros para que sepáis cuáles fueron los principios principales, valga la redundancia, o más importantes de la Constitución de 1931. Ya sabéis que tenéis que comentar los 3 gráficos que hemos visto con anterioridad, ¿de acuerdo? Que lo más importante es ver, decir qué se ve y sobre todo por qué la economía responde de esa manera, ¿de acuerdo? Las consecuencias las podremos ver cuando estudiemos el bienio de reforma. Bueno, esto es todo por hoy, espero que hayáis entendido el vídeo y si no, nos vemos pronto. Hasta luego, un saludo.